cometido aquí lo entiendo como un barrido inicial sobre una cierta lectura contemporánea de lo andalusí, de la implicación que pueda tener al andaluz en un cierto concierto, no solamente europeo, sino también mediterráneo. Y quisiera agradecer, antes que nada, a las organizaciones y organizadoras que tenemos el placer de compartir asiento con ellos estos días, y muy especialmente a la ciudad de Córdoba. Tengo una relación desde hace tiempo con la ciudad de Córdoba y con lo que ahora es la Fundación Paradigma Córdoba, bastante entrañable, yo diría que ya de amistad y de proyectos personales, y me gustaría que siguiera así. Por lo tanto, quiero que sepan que mi presencia aquí no es la presencia de un paracaidista, sino de alguien que está vocacionalmente relacionado con la proyección de Córdoba como paradigma. Voy a intentar hablar despacio para facilitar la cuestión de la traducción y, en cualquier caso, si hay algún problema de comprensión, ruego a los traductores que me lo hagan saber rápidamente e intento dar marcha atrás. Bien, yo parto de una idea de Al-Ándalus. Mi idea de Al-Ándalus es una visión personal. No creo que haya posibilidades de hacer visiones no personales. Si nosotros fuéramos objetos, seríamos objetivos, pero como somos sujetos, tenemos que ser subjetivos. Por lo tanto, hay que personalizar las cuestiones, y no entiendo una radical división entre mi vocación y mi objeto de estudio. Por lo tanto, no soy capaz de trabajar al andaluz como un científico trabaja sobre células. No soy capaz de establecer un distanciamiento del objeto de estudio lo suficiente como para no ver al objeto de estudio vivo. Por lo tanto, si me dejo llevar por alguna percepción, espero que sea siempre desde lo personal, no desde lo acientífico, ¿de acuerdo? Dentro de lo científico intento ser personal, pero no intento ser acientífico. Desde ese punto de vista, yo me acerco al andaluz desde la historiología. Es un concepto que no se emplea mucho en las lenguas que yo pueda conocer. En alemán hay una diferencia entre Historie y Geschichte, y perdón por mi pronunciación. Una cosa es la relación de los hechos y otra cosa es la percepción, la verdadera trascendencia que tienen los hechos. Historiología implica faltarle el respeto a la historia. Cuando se falta el respeto a la historia, las cosas aparecen demasiado crudas, pero son las cosas crudas las que realmente demuestran lo que fueron y cómo fueron. Y yo creo que a la historia se le tiene demasiado respeto. Nosotros no tenemos que ver la historia como lo que somos, sino los sitios en los que hemos estado. Podemos volver a ellos o no volver, pero no somos nuestra historia, nosotros somos otra cosa. Si no, estaríamos en una visión del mundo absolutamente mediatizada por el pasado. Por lo tanto, parto de una cosa fundamental. Desde el presente, cualquier sociedad puede ser cualquier cosa. No tiene que estar siempre mirando el pasado para ver cuál es su verdadera esencia. Yo soy muy seguidor, imagino que ahora ya es un poco hasta contracultural, muy seguidor de un pensador francés llamado Gilles Deleuze. No significa que comparta personalmente todo lo que él pudo escribir, pero sí me gusta una percepción y una definición que hizo de la filosofía. Él decía que la filosofía es crear conceptos. En la colección célebre, toda la colección de Que sais-je, de todos los grandes temas de la cultura francesa, Gilles Deleuze escribió el Que sais-je de la filosofía, qu'est-ce que c'est la philosophie, y define la filosofía como la conceptualización, crear conceptos. Bien, cuando antes citaba la idea del paradigma de Córdoba, es porque nosotros empezamos a pensar una cosa y la cosa pasa a existir. Es decir, muchas veces la idea que tenemos de algo sobrepasa con mucho ese algo. Nosotros debemos crear una concepción real de los acontecimientos históricos, porque si no, no tienen una aplicación presente. Yo no puedo acercarme al andaluz como mis raíces. Yo tengo que acercarme al andaluz como algo que tiene o no una cierta utilidad para lo que yo busco. Para mí, al andaluz es
desde ese punto de vista historiológico, desde ese concepto nuevo creado, para mí Al-Ándalus es un extraño y atípico rincón de Europa en lengua árabe. También lo es Sicilia, en Italia. Y no hay otros muchos rincones parecidos en el mundo. El concepto de tierra de frontera, el concepto de tierra limítrofe, no es tan fácil de encontrar en el mundo. Por lo tanto, hay una percepción presente de Al-Ándalus que tiene una cierta aportación. Si nosotros vivimos en un mundo de frontera, hubo un tiempo de frontera. Por lo tanto, a lo mejor hay ciertas lecturas que se puedan hacer. Ahora yo estoy metido en un proyecto de investigación sobre Ibn Khaldun. Ibn Khaldun es el gran padre de la filosofía y de la historia. Yo lo defino como el padre de la historiología, porque la historiología es buscar los secretos, leer los silencios de la historia. Si hay una serie de cosas que no encajan, es porque alguien quiere que no encajen o porque no lo estamos entendiendo. Por lo tanto, la historia debe ser comprensible. Y Ibn Khaldun, el pensador tunecino de ascendencia andalusí, hereda toda una tradición de estudios andalusíes, porque Al-Ándalus durante un momento determinado es lo que Ortega y Gasset diría la altura del tiempo mediterráneo. Esa altura científica, cultural, tecnológica, sin duda alguna, filosófica, que es Al-Ándalus, produce intelectuales de la talla de Ibn Khaldun, aunque Ibn Khaldun pasase toda su vida corriendo por el norte de África hasta Siria, tiene una vida de hombre de acción, se entrevistó con Tamerlán, su vida es muy cinematográfica, pero lo que tiene interés es precisamente su obra. Su obra, que todo el mundo llama Muqaddima, por la traducción árabe de prólogo, es una malísima traducción de su obra. Su obra, en la obra está hablando continuamente de una cosa que él llama al-ilm al-jadid, es decir, el nuevo saber, el saber nuevo. Al-ilm al-jadid sería cualquier tipo de libro del Renacimiento, el saber nuevo, no el saber islámico nuevo, no el saber cristiano o judío nuevo, sino el saber nuevo. Es una percepción paradigmática de lo que el ser humano debe saber. Y tiene una continuación al Muqaddima. Dice, al-ilm al-jadid al-mujtama al-insani, es decir, la sociedad humana. Por lo tanto, está hablando de algo absolutamente paradigmático, como decíamos antes. Está hablando de algo atemporal. Lo que escriba Ibn Khaldun en su libro supuestamente de historia es una descripción del ser humano en movimiento. Por eso digo que es el padre de la historiología. Bien, cuando en los años 80, en las elecciones, en la campaña presidencial del presidente Reagan en Estados Unidos, la gente empezó a afrontar la crisis económica, resulta que un observador español que había allí, hoy catedrático de Economía en la Universidad de Málaga, escribió a sus colegas diciendo, en las campañas presidenciales del presidente Reagan se habla de Ibn Khaldun, porque había unos textos de Ibn Khaldun en una historia de la filosofía económica europea en los que aparecía como el padre de lo que se llamó la Escuela de Salamanca de Economistas Españoles, que después muchos de sus elementos los aprovecharía Adam Smith en su libro The Wealth of Nations, La riqueza de las naciones. Es decir, Ibn Khaldun estaba en plena modernidad, Ibn Khaldun sigue estando en plena modernidad. Permítame que haga otro enfoque diferente, que gire la cámara, por así decirlo, y miremos a Ibn Khaldun desde otro punto de vista. Ibn Khaldun como paradigma, como final de fiesta de un cierto Al-Ándalus. Yo escribí mi tesis doctoral sobre Muhammad Abdu, un pensador egipcio, un reformador del Islam. A Muhammad Abdu lo expulsaron de la Universidad del Azhar del Cairo porque quiso introducir los estudios de Ibn Khaldun en el programa del currículum de Al-Azhar. No lo consiguió y lo pusieron en Dar al-Ulum, la facultad que se creó después, la Universidad Moderna de hoy día en el Cairo. Quien trabaje sobre las universidades árabes sabrá que una universidad árabe se ha modernizado cuando Ibn Khaldun entra en su plan de estudios. Es decir, hay elementos del pasado, y ese elemento del pasado yo lo defino claramente, Al-Ándalus, porque Ibn Khaldun es un hijo, es un producto de Al-Ándalus, es la cima de Al-Ándalus. Hay momentos en que una porción del pasado
no es simplemente un eslabón en una cierta cadena, sino que es volvemos a utilizar la palabra, paradigma, es un esquema utilizable. Si Ibn Khaldun sirvió, no voy a dar una charla sobre la idea económica de Ibn Khaldun, que es muy interesante, cómo calibrar la oferta, la demanda, el trabajo en equipo con el enriquecimiento personal. El tipo sabía perfectamente lo que estaba hablando en una sociedad humana, y una sociedad humana en cualquier época y en cualquier lugar funciona exactamente igual. Esas cosas que tenemos nosotros de pensar el mundo en términos frenológicos, como antiguamente hacían los médicos, de pensar que en el cerebro hay una parte para la poesía, otra parte para la razón, otra parte para, qué sé yo, el amor y otra parte para las facilidades para viajar, no sé exactamente, eso se desestimó. Sin embargo, seguimos haciendo un análisis frenológico del mundo, pensando que hay partes del globo terráqueo en la que hay razón, hay partes en la que hay pasión, hay partes en la que hay religión y hay partes en la que hay arte. Yo no creo, y es un poco una postura previa, puede discutirse con otras, yo no creo que las sociedades diferentes tengan problemas diferentes. Serán específicos, pero nunca diferentes. Por lo tanto, el paradigma de Al-Ándalus, el paradigma de lo que significa Ibn Khaldun, sirve para todo tiempo y lugar. Bien, ¿qué me interesa a mí de Al-Ándalus? Pues lo que me interesa es su naturalidad, porque nosotros partimos de un encuentro entre dos espejos, imágenes que se están multiplicando continuamente porque hay dos espejos puestos frente a frente. La imagen orientalista de Europa, que heredará después Estados Unidos, es decir, la imagen orientalista de Occidente, y enfrente la imagen, y voy a inventar una palabra, excepcionalista del Islam. Es decir, hoy día, en el mundo árabo-islámico, se percibe Al-Ándalus como un tiempo perfecto. Y Al-Ándalus no fue un tiempo perfecto, fue un tiempo de absoluta naturalidad fronteriza. Por eso es tan importante, porque no es un paraíso perdido, no es un sitio al que volver. Es simplemente una forma de relacionarse los seres humanos. Al-Ándalus no es el encuentro de tres religiones. Al-Ándalus es tres religiones con una sola cultura. Es decir, no existe el diálogo entre religiones en toda la época de Al-Ándalus. No hay un obispo cristiano que hable con un alim o un muftí musulmán o un rabbi, un rabino judío, y se pongan de acuerdo en generar alguna fe intermedia. Eso no existe. Lo que existe es gente capaz de andar por la calle sabiendo que lo que hay alrededor no es mayoritariamente su forma de pensar, rezar o comer. Y esas son las sociedades modernas. Por tanto, Al-Ándalus es una sociedad moderna. Es decir, el problema que se generará en Al-Ándalus será cuando haya demasiados de una religión o demasiados de un determinado punto de vista frente a otros, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la idea de Al-Ándalus es una sola cultura con tres religiones. Bien, pero hay otra idea más importante de Al-Ándalus. Decía, el mundo occidental lo entiende como algo orientalista. Prácticamente las pinturas del siglo XIX nos describen, y la cuentística del siglo XIX, Washington Irving y sus cuentos de la Alhambra, David Roberts y sus acuarelas, nos definen una especie de tiempo ajeno sin movimiento. Es decir, lo que muchas veces se hizo también cuando la gente viajaba a Marruecos. Me gusta Marruecos porque parece que estás en la Edad Media. Yo nunca he entendido que un tipo de ropa remita a una edad determinada de un pueblo, pero se suele hacer porque nos gusta orientalizar. Es decir, yo estoy en Occidente, estoy orgulloso de mi viaje tecnológico y ahí enfrente está la Edad Media. Esa visión orientalista de Al-Ándalus, que se proyecta a lo que es todo el Mediterráneo árabe, es, digamos, la visión que tiene Occidente, frente a una visión completamente complementaria, que es la del Islam contemporáneo, que plantea que hubo un tiempo en que el Islam estuvo en la cima de la ciencia y la tecnología, por tanto, se convierte en paraíso perdido del Islam contemporáneo. En medio debe haber algo que funcione de una manera autónoma y que sirva para cualquier sociedad. Yo lo ejemplificaba antes en Al-Ándalus, en Ibn Khaldun como el prototipo de Al-Ándalus, pero déjenme que les explique otro concepto que para mí es fundamental en la historia del Al-Ándalus, y es la continuidad. Es decir,
Y ahí es donde yo me meto un poco en mi terreno personal. El concepto de continuidad. Al-Ándalus es hijo de su tiempo anterior y padre de su tiempo posterior. No es un tiempo extraterrestre que se puso y se quitó. Cuando decía antes de Gilles Deleuze que el filósofo lo que hace es crear conceptos, a mí me gustaría trasladar dos conceptos fundamentales aquí. La naturalidad histórica de Al-Ándalus, su excepcionalidad como tierra de frontera. Ya está. Simplemente, no es que sea un paraíso perdido, sino que era un tiempo lógico hijo del tiempo anterior. Nosotros podríamos hacer esta conferencia hablando de Venecia, podríamos hacer esta conferencia hablando de Alejandría en otros tiempos determinados, pero Al-Ándalus es el que nos encaja para la sociedad que estamos viviendo ahora, multireligiosa o multicultural. Yo prefiero multireligioso con multicultural. Yo creo que cultura solo hay una, religiones hay muchas, ¿no? Pero bueno, cada uno tiene su visión del asunto. Quisiera hacer hincapié en la naturalidad histórica de Al-Ándalus. Hay un refrán árabe que dice al-insan ibn waqtihi, es decir, el hombre es hijo de su tiempo. Es decir, no hay saltos extraños de creacionismo, de a partir de aquí surge esto, a partir de allá surge lo otro. Sin embargo, en nuestra percepción de Al-Ándalus mantenemos esa idea. Y es uno de los peores errores de interpretación de Al-Ándalus. Es decir, cualquiera de nosotros cuando haya estudiado Al-Ándalus se plantea que en el año 711 hubo una invasión y en 1492 hubo una expulsión. Parece que hemos empaquetado a los musulmanes de la península ibérica y tal cual entraron se les echa 8 siglos después. Es decir, no hay una asimilación del tiempo andalusí. Hay un libro de un español llamado Andrés Martínez Lorca. El libro se llama Maestros de Occidente y es una descripción que hace él de Al-Ándalus, es decir, maestros de Occidente. Y el libro arranca con una frase: llamar nuestra a la cultura de Al-Ándalus es romper con toda la tradición en la que nos hemos criado. Es decir, si hay algún salto cualitativo en nuestra educación como universitarios o incluso como escolares, en cualquier rincón de Occidente, es pensar que Al-Ándalus es nuestro, es decir, de cualquier tiempo, de cualquier civilización que se precie. No hay una asimilación exclusivista de lo andalusí, porque los tiempos de frontera sirven para todo tiempo y lugar. Bien, ¿por qué se hace ese encapsulamiento de que Al-Ándalus nace? Me dicen que vaya un poco más despacio. ¿Va bien? ¿Demasiado rápido o no? Bien, no, voy despacito. El año que viene, 2011, por la cosa de las celebraciones y los cumpleaños, se conmemorará el 711 y tendremos ocasión de oír un montón de opiniones encontradas. Existirá la opinión de hay musulmanes en Europa y ya hubo musulmanes antes en Europa, sabemos que entraron como invasión y esto es otra invasión, porque al final habrá una expulsión y sabemos lo que tenemos que hacer. Les aseguro que esa es una corriente de interpretación de muchísimos intelectuales europeos. Luego estará la otra interpretación, es decir, fuimos a Europa y volveremos a Europa, exactamente igual de estereotípica. Esas son las dos imágenes, pero puede haber una imagen en medio, es decir, hay un tiempo de frontera que surge por aquello de al-insan ibn waqtihi, es decir, hay un tiempo de frontera que surge de lo anterior y provoca lo posterior. En el año 711 es imposible que hubiera una invasión árabo-islámica de ningún punto de Europa, absolutamente imposible, ¿de acuerdo? Una invasión no justifica un cambio cultural. Sin embargo, a nosotros nos gusta generar la idea de creacionismo. Lo que con Darwin se supera en la ciencia, lo aplicamos a las humanidades. En el 711 todo el mundo empieza a escribir en árabe y a rezar en una forma determinada. Pues no, señores, los procesos son siempre larguísimas transiciones. No voy a entrar en ese punto en concreto porque es exactamente a lo que yo me he dedicado bastante en los últimos años, pero estoy a su disposición para comentar
cosas al estilo. Lo que me interesa es mantener el concepto de transición. Al igual que los primeros científicos andalusíes, al igual que los primeros filósofos andalusíes, están leyendo a Isidoro de Sevilla, por ejemplo, un sabio visigodo que en torno al año 550 ya se ha acuñado la mayor enciclopedia de saber europeo en latín. Muy tonto tiene que ser un pueblo para no aprovechar la herencia de algo anterior. Por lo tanto, lo que enriquece culturalmente al mundo árabo-islámico será precisamente saber ser continuación de lo romano, de lo griego, etcétera. Y muy tonto tendría que ser el Renacimiento europeo si no aprovechase lo anterior. Antes aludí a que a mí me interesa encapsular lo andalusí en la entrada y la salida. Si la entrada de Al-Ándalus es todo el conocimiento grecolatino, todas las tradiciones literarias o históricas, míticas o científicas de lo anterior, es decir, ¿va bien? Es decir, la invasión es un juego literario basado en la guerra de Troya, la implantación del primer Omeya en la península ibérica es la Eneida de Virgilio y la creación de Roma, una serie de mitos que son preciosos, que no hablan de mentira, sino que hablan de aprovechamiento de un material anterior. Bien, pues si importante es la entrada, es decir, cómo se crea poco a poco Al-Ándalus, más importante aún es la salida. ¿Qué pasa con Al-Ándalus? ¿Realmente una civilización muere porque cambia de manos la última ciudad que la representa, en este caso Granada? Para empezar, no hay civilizaciones que decaigan, hay otras que suben. Es decir, la historia del mundo no es la historia de la decadencia de las civilizaciones, es la historia del nacimiento de civilizaciones con más fuerza. Eso es pensamiento jalduniano y pensamiento averroísta. Es exactamente lo que implica Al-Ándalus en la interpretación histórica. Pero para continuar, cuando los portugueses empiezan a pensar en circunvalar África, que la circunvalación portuguesa de África es la que acaba con el Islam, es así de simple. El comercio caravanero de África ya no tiene sentido porque los portugueses llegan a China y a la India. Es una guerra comercial, es una superación tecnológica. Cuando los portugueses en la escuela de navegantes de Sagres están aprendiendo a circunvalar África, en la escuela de Sagres hay manuscritos árabes que han traducido los cálculos de todos los libros árabes del Mediterráneo, efectivamente traducidos en Toledo, que además habían traducido los cálculos griegos. Es decir, hay una permanente adaptación a la circunstancia. Pero es que cuando en la historia del derecho o en la historia de la economía se habla de personajes como Tomás de Vitoria y lo que citaba antes, la Escuela de Salamanca del pensamiento económico internacional, en Salamanca se está discutiendo exactamente las traducciones de todos los pensadores andalusíes. Y no es por casualidad que Colón empieza a preparar su proyecto para los Reyes Católicos en Salamanca, donde discute Colón, ese proyecto es en Salamanca. Tampoco es casualidad que cuando Toledo pasa a la corona de Castilla, todos los descubrimientos científicos que están funcionando todavía en la ciudad de Toledo como ciudad andalusí, pasen a las traducciones latinas. Es decir, no hay una percepción, no debe haber una percepción de Al-Ándalus ni como tiempo excepcional, irrepetible al que volver, porque no tiene sentido. Si yo ahora me visto como un andalusí, no soy un andalusí. Es decir, ¿qué es un andalusí hoy día en el sentido paradigmático? Pues probablemente una persona adaptada a un tiempo de frontera. ¿De acuerdo? Decía, ni implica lo importante volver a eso, ni tampoco el rechazo, que son las dos posturas que se van a ver. ¿De tiempo cómo estoy? ¿Un broche final? Muy bien, gracias. Hay otra idea que me gustaría hacerles ver en relación con lo de Al-Ándalus como paradigma. Ahora voy a decir una cosa un poco tonta, es decir, es un juego
el libro Antonio Escármeta, El cartero, que hay una película que es El cartero y Pablo Neruda, en la que el personaje del cartero utiliza de alguna forma los poemas de Neruda para conquistar a la mujer de la que está enamorado. Y le dice, Pablo Neruda le dice al cartero, pero has copiado mi poesía. Y dice el cartero, muy enfadado, la poesía es del que la necesite. Es decir, yo me gustaría hacer una visión de lo andalusí precisamente en esos términos, por aquello que implica de paradigmático el concepto de Al-Ándalus y Córdoba como centro que funciona. Evidentemente Al-Ándalus es Córdoba, porque cuando hay una fragmentación de Al-Ándalus, lo que se hace es copiar Córdoba. Igual que en Oriente, cuando se fragmenta, lo que se hace es copiar Bagdad. La gente copia lo meritorio, no copia lo absurdo. Bien, pues Al-Ándalus es del que lo necesite. Es decir, como todo tiempo paradigmático, lo que nosotros estudiemos realmente, no con tópicos históricos y con mitos, lo que nosotros podamos comprender del concepto de convivencia en Al-Ándalus o del concepto de no convivencia en Al-Ándalus, que se aprende de las dos cosas, nos va a servir para una sociedad presente. Y les pongo un ejemplo ya para terminar. Hay un libro precioso de un muhtasib, es decir, un personaje que había en las ciudades andalusíes llamado, podríamos traducirlo prácticamente como el ombudsman o el defensor del pueblo, una persona que vela por los intereses de los consumidores, tanto en el mercado como lo que hace el Estado por las obras públicas, etcétera, etcétera. Bien, pues hay un personaje muy interesante llamado Ibn Abdún, que escribió un tratado sobre una ciudad andalusí, en este caso es Sevilla, pero sirve para cualquiera, porque es un caso paradigmático, en el que está hablando de la ciudad andalusí del siglo XI. Es decir, no estamos hablando ni de 711 ni de 1492, estamos hablando del corazón histórico y vital de Al-Ándalus, en medio. Y en ese momento histórico, este señor está diciendo lo que se debe y no se debe hacer en esa ciudad. Y este señor es un hombre muy tradicional, es un juez de costumbres. Por lo tanto, lo que él diga tenemos que entenderlo como la visión más extrema del puritanismo, del tradicionismo de su ciudad. Bien, pues Ibn Abdún, en su libro sobre la Sevilla del siglo XI, ciudad controlada, se supone, por todas las oleadas de norteafricanos que han tenido un rigor islámico mayor, es decir, estamos hablando de una ciudad que en los libros aparece como una ciudad más, entre comillas, fundamentalista. Bien, pues este hombre dice, musulmanes, no vayáis a la mezquita cuando suenen las campanas. ¿Qué significa eso? Bien, históricamente uno dirá, es un señor que no quiere relación con los cristianos. Historiológicamente, que era lo que yo quería decirles antes, la historiología es faltarle respeto a lo que nos dice la historia y a ver lo que realmente oculta. Historiológicamente significa que en una ciudad absolutamente islámica se oyen campanas. Y si se oyen campanas, hay una tolerancia religiosa. Por lo tanto, el mito que tenemos nosotros de un Al-Ándalus de un color determinado público, a lo mejor no es el mismo. Eso no significa que judíos, cristianos y musulmanes casaran a sus hijas con sus hijos en matrimonios mixtos. Pero bueno, ¿cuándo se hace o cuándo se ha hecho eso al cabo de la historia? Es decir, la convivencia no implica fusión, no implica desestimar la diferencia. Lo que implica es asumir la diferencia. Hay tanta diferencia que estoy acostumbrado a la diferencia. Bien, pues hay otro ejemplo que quería ponerles. Y con eso ya termino. Cuando Fernando III entra en Sevilla, año 1248, en las crónicas aparece como San Fernando, es decir, santificado por el cristianismo, y aparece como conquista cristiana. Bien, hay una tesis doctoral, de hecho ya hay dos, porque la otra está en curso de lectura, sobre el deber de auxilio del señor de Arjona y de Niebla con
el rey de Castilla. ¿Qué significa el deber de auxilio? Pues quién tiene un pacto, quién ha creado digamos, un bloque de ejército compartido, y si a ti te atacan, yo te ayudo, y si a mí me atacan, tú me ayudas. El señor de Arjona, es decir, el futuro fundador de la mayor dinastía en la Granada del final de Al-Ándalus, que durará 250 años, es decir, rey musulmán, ha sellado un pacto con Fernando de Castilla, y también el señor de Niebla, exactamente otro señor musulmán. Cuando Fernando III va a tomar Sevilla, enseña los papeles y dice deber de auxilio, y mandan tropas tanto el señor de Córdoba como el señor de Arjona como el señor de Niebla. Bien, las fuentes dudan de si lo que enviaron estos dos señores musulmanes eran el 60% o el 40-50% de las tropas. No lo sé, pongámonos en el extremo superior. El 60% de las tropas de Fernando III cuando entró en Sevilla eran musulmanes. Pongámonos en el inferior, el 40%. Bien, la pregunta es, ¿eso se puede considerar conquista cristiana o conquista castellana? Es fundamental la diferencia, porque si es una conquista cristiana, estamos hablando de lucha de religiones, y es lo que gusta hoy día plantear en la historia del mundo. Pero si es una conquista castellana, es una naturalidad absoluta de procesos históricos. Cuando Fernando III muere y su hijo, o por lo menos alguien de la corte de su hijo, redacta el epitafio de la tumba, dice, aquí yace Fernando III, y dice algo así como rey de las tres religiones, pero hay unos versitos de las cantigas de Santa María, es decir, de la obra de Alfonso X, que dice, estamos hablando del año 1270-1280, es decir, todavía queda mucho Al-Ándalus por ahí. Dice, Dios es de aquel que tenga en él bien puestas sus convicciones, sea cristiano, judío o musulmán. Bien, estamos a final del siglo XIII. Si saltamos a la tumba de los reyes católicos, 1517 es cuando se está escribiendo los epitafios, dice, aquí yacen Isabel y Fernando, los que abolieron la secta de los maometanos y los que expulsaron a los herejes judíos. Entre el epitafio de Fernando III y los reyes católicos no ha habido nada más que una interpretación diferente de una realidad, no una historia diferente, sino una interpretación diferente de la realidad. Ninguno de los dos está hablando de por qué existía el Al-Ándalus o por qué va a dejar de existir, solamente está dando su visión de lo andalusí. Cuando decía antes que Gilles Deleuze dice que la filosofía es generar conceptos, el concepto que ahora podemos crear nosotros es qué queremos que sea Al-Ándalus, porque lo que otros quieren que sea, ya lo sabemos. Muchas gracias.